Camino de Vida con Gabriel Velázquez, lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Una invitación de Art Q Gallery, 225-205-2421. Hermanos amigos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en este su programa, Camino de Vida. Buscaremos hoy entender de qué manera el vocablo el hombre venal nos deja conocer que debemos mirar y denunciar la corrupción generalizada. Es un punto de vista un poco crítico por aquello de que es tan común, es tan generalizado, que parecería que ya tenemos que acostumbrarnos a estar viviendo y realizando lo que hacen los corruptos. El estudio del día nos lleva a cómo debemos pedirle a nuestro Padre Eterno que nos enseñe a conocer a Jesús por medio de su palabra y por medio de su nombre. Como es que Tito nos abre un poco las puertas y nos hace ver lo que tan difícilmente para algunos es entender que en Jesús tenemos promesa y tenemos verdad. Estos son los dos temas de los cuales hablaremos en el programa Camino de Vida. Confiamos que ustedes, en su generosidad, nos ayuden a mirar, a entender y a captar con nosotros lo que a través del estudio nos deja conocer la palabra del Señor. Este es un caso que nos lleva un poco a pensar sobre cómo hasta esas revistas que no tienen mayor significado e importancia desde el punto de vista de ciencia o de calidad científica, nos muestran casos que nos hacen entender cuál es la actitud de nosotros los seres humanos. En la revista Cosmopolitan salió un artículo titulado El hombre venal, venal con B pequeña. Y si vamos al diccionario, vamos a buscar qué significa venal. Habla de que es el que no es capaz de renunciar a nada, al que se le obliga a disfrutar todo lo posible. Más bien, él se obliga a disfrutar todo lo posible. El hombre venal consume y descarta muchas mujeres a las que les hace un daño infinito. Y en la misma forma, la mujer venal consume un hombre tras otro sin encontrar satisfacción. O sea, son dos mundos que se unen para producir daño, para producir exactamente lo que menos queremos, que es el daño físico, el daño moral y sobre todo desde el punto de vista de nuestra capacidad mental, cómo eso redunda en el desempeño de nuestra vida futura. El tema del artículo, que fue escrito por una mujer, era sobre el hombre moderno, que por temor a perder su estatus social y su seguridad financiera, se veía a veces envuelto en situaciones moralmente escabrosas y aún totalmente fuera de la ley. El escrito habla y sugiere que el hombre moderno tiene mucho de todo hoy día, menos de Dios. Habla sobre diferentes temas que lo colocan en situación de compromiso, que describe las muchas noticias que a diario conocemos sobre acontecimientos que están encadenados con los puntos que señala con mucha razón la persona que escribió este informe. Se refiere tácitamente a cómo el hombre se ve envuelto alrededor de, primero, de negocios en donde engaña y soborna a los empleados en diferentes formas. ¿Cómo y de qué manera vemos hoy en día que es uno de los puntos críticos que observamos de la forma como el ser humano se aprovecha de los más débiles para sonsacarles, a veces robándoles el estipendio y el valor de las horas trabajadas? También habla de la manera como los maridos alardean de ser modernos y estar al día, faltando muchas veces a la fidelidad que deben a su esposa. El tercer punto de comentario es que las personalidades famosas que toman parte en juegos televisivos tramposos lo hacen para aumentar su auditorio. Y lo vemos a todos los niveles. No tenemos para qué nombrar, pero podemos pensar desde lo que es la primera
persona en un país hasta todos los demás que desde el punto de vista de fama adquieren esta acción. También encontramos cómo más de 50.000 millones de dólares los americanos gastan en juegos al azar cada año. Y en estos juegos se llevan el valor del consumo de sus hogares, con el sacrificio de sus familias, quitándole hasta el alimento, que es lo más elemental al cual tiene derecho una criatura. También acusa a los sindicatos que permiten la infiltración de la mafia y habla también de los diputados del Congreso que utilizan el dinero público para despilfarros personales, alegando que todo el mundo lo hace. El artículo concluye diciendo que las personas que dicen ser morales se consideran hoy en día en nuestra sociedad como personas neuróticas. Entonces, el hecho de ser moral, de cumplir con lo que el Señor nos manda en sus mandamientos, para estas personas es que estamos en un mundo completamente neurótico, en donde estamos pasando por momentos casi que demenciales para poder pensar que queremos que las cosas se hagan de acuerdo con las leyes y de acuerdo con las buenas acciones, y solo nos miran como si fuéramos neuróticos, como si estuviéramos en un plan de depresión o de ese de desgaste neurológico. La declaración de que las personas que buscan vivir una vida moral sean percibidas como neuróticas refleja una profunda inversión de valores en la sociedad actual. Históricamente, la moralidad ha sido vista como un ideal elevado, asociado a la sabiduría, al equilibrio interior y a la salud espiritual. Ser moral implica desde hace mucho tiempo tener dominio propio, actuar con justicia, con compasión, con coherencia, con integridad. Hoy, sin embargo, el hecho de querer vivir con principios firmes y morales es rechazar la mentira, el libertinaje y la corrupción. Y eso puede parecer extraño, incluso enfermizo para una cultura que hoy en día idolatra la libertad sin límites, el placer inmediato y la completa relatividad total. Hace énfasis en que una revista de influencia como Cosmopolitan diga que quienes viven con conciencia moral parecen neuróticos, dice más de la decadencia de nuestra sociedad que de quienes intentan hacer el bien, porque no es neurótico quien tiene principios, sino quien ha perdido toda referencia a lo bueno, a lo verdadero y a lo justo. Por eso ciertamente las personas con una conciencia moral sensible pueden sufrir, porque el mundo ya no les acompaña en su deseo de vivir en la verdad. Por eso no los hace enfermos, los hace despiertos. No son neuróticos, son conscientes. Son luz que resiste a la oscuridad. Como dijo el profeta Isaías, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Lo leemos en Isaías 5:20. Cuando el mundo llama locura a la virtud, es señal de que hemos perdido el norte, de que estamos tocando fondo. Pero eso no debe desanimarnos. Al contrario, que esta aparente contradicción nos afirme más en la necesidad de ser diferentes, de ser íntegros, de ser testimonio y de ser luz para quienes nos ven, para quienes en todo momento hablan, observan y miran, a veces criticando y otras veces para aprender. Esta información la encontramos en el gran diccionario de anécdotas e ilustraciones de Samuel Vila, en la página número 124. Tratamos de internarnos dentro de esta situación, pero desafortunadamente no pudimos ubicar el número ni la fecha en que esta aseveración fue publicada en la revista Cosmopolitan. Pero lo que sí podemos aprender es lo que ella nos deja conocer. De qué manera hoy el mundo está en un plan absolutamente libertino y el hombre está desde hace tiempos perdiendo su posición viril de ser cabeza de familia.
Seguramente que eso nos dará tema para un comentario diferente en otra fecha. Miremos ahora qué nos dice Tito cuando le pedimos al Señor que nos enseñe a conocer a Jesús de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su nombre. Dice Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Miramos aquí que pensamos que volvemos de cada misión que emprendemos porque es la lógica consecuencia de nuestra acción, desempeñada por nuestros propios recursos y como tal sentimos la necesidad de creernos dueños y señores de los resultados que se obtienen porque somos únicos y capaces de conseguir. En otras palabras, parecemos como que todo está sujeto para que se cumpla tal y como nosotros queremos. Y yendo un poco más, nos egolatramos desde el punto de vista en que las cosas tienen que ser así, porque es así como las queremos. Dejamos a un lado la importancia de entender la verdadera razón de reconocer la obra divina, por hacernos a la idea de ser absolutos dueños de lo que sucede. Nos damos a la idea de que tiene que ser así porque así lo queremos. Y como tal, consideramos que no hay nada ni nadie que se oponga a nuestra manera de pensar. Pasar de nuestra condición natural a creernos señores de todo lo que sucede a nuestro alrededor, sobre todo aquello que es parte sobrenatural y preciosa de Dios como Señor y Creador, nos conduce a colocarnos en la soberbia de la vanidad humana, donde suponemos que podemos definir cada cosa y creemos que cada acontecimiento es el resultado de nuestra propia doctrina e independencia. Basar nuestra vida en ese error es desconocer que solo Dios tiene ese privilegio y no le está dado al hombre participar de su gloria ni tener decisión en lo que solo Dios manda, ordena y decide. Para nosotros, entender que es Dios quien da el maravilloso prodigio de su gracia para que podamos conocer cuál es su plan y su futuro para con nosotros, es depender de Él y de su bondad. El hombre no tiene acceso a Dios por Jesús si no es Él quien lo permite y así nos lo deja conocer. Entendamos que de Él dependemos en todo, hasta de este instante en que respiramos y es un don que nos regala el Señor para seguir viviendo. Por lo tanto, desconocer todo lo demás es tratar de mirar el sol con nuestras manos y creer que así estamos ocultando y solamente dejando ver lo que nos interesa. Sentir que poseemos el hálito de gracia para participar de su palabra y de su verdad es sentir que Él mora en nosotros. No por nosotros, porque nada merecemos, sino por el Señor Dios, quien así lo ha permitido y lo ha decidido. Jesús vive en nuestras vidas porque ese es su placer y su voluntad. Y ello es más que cualquier tesoro terrenal. Eso es lo más maravilloso que puede sucederle a un ser humano. Debemos conocer qué dice el Señor en su palabra, para así entender qué quiere Él de nosotros, para que lo hagamos. Su doctrina es santa, es verdadera, es cierta, es razonable, es infinita, es majestuosa, es completa, es de Dios y de Jesús, por lo que es divina y tiene lo que está contemplado en ella y lo que nuestro Dios nos quiere revelar en Jesús personalmente, lo cual es perfecto y sobrenatural. La verdad de la que Él nos habla en su palabra y escrituras santas debe ser nuestro diario alimento y en su honor y para su gloria lo que hagamos y prediquemos conforme en su mandamiento. Busquemos entonces la verdad eterna en su palabra. Pidámosle al Padre que nos encienda en nosotros la llama de la perfección, para que en Jesús encontremos el ejemplo a seguir, por ser Dios y por ser nuestro Salvador, Sanador, Señor y Potestad, soberano por sobre todo y por todos y para todos. Los que arrepentidos busquemos consuelo, amor y protección total. Si nosotros no estamos mirando hacia el Señor, de manera que Él nos deje conocer y contemplar lo maravilloso que es su palabra y lo que Él nos revela en cada momento, significa que estamos completamente perdidos.
Y por eso la doctrina divina, la doctrina del Señor Dios, es la palabra del Señor Jesús, es la palabra que Él nos da para el conocimiento de la verdad. Solo Jesús es el camino y solo Él nos puede mostrar la verdad absoluta para que en ella estemos buscando lo que es el sendero para poder llegar a su presencia. Si reflexionamos sobre eso, estaremos entonces meditando también de que no hay noche tan larga o más larga que Dios no pueda iluminar. En cualquiera de las dos formas, Dios ilumina todo lo que Él quiere para nosotros. Pedírselo en nuestra relación, en nuestra responsabilidad, en nuestro sentido de acercarnos a Él. Si al Señor no le pedimos que nos dé luz para conocer su verdad, seguramente que el demonio estará aprovechándonos para podernos seguir conservando en esa oscuridad, metidos en el fango de todo lo terrenal y en todo momento incumpliendo su voluntad. Veamos al Señor en esta oración, muy corta, y digámosle gracias también, Padre del cielo, por salvarnos en Jesús para tu gloria eterna. En su nombre oramos, Señor. Esperamos, amigos, que nos acompañen todos los días con su presencia y con sus oraciones en este su programa Camino de Vida. También le solicitamos, si el Señor lo pone en su corazón, si es su deseo, que sus donaciones lleguen para el ministerio de Camino de Vida. Nos puede llamar al 225-205-2421, puedes enviarnos un mensaje caminodevida@gmail.com, o puedes también visitar nuestro website caminodevida.org. Amigos míos, gracias por acompañarnos. El Señor los bendiga mucho. Hermanos, nos veremos mañana, si el Señor así lo permite. Muchas gracias. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.